Muy buenas tardes al público de Mexicali y también pues un gran saludo a todos los que nos acompañan desde el sur, que vimos que tenemos público bastante variado. Soy el arquitecto Noé Villa, coordinador de jóvenes del Colegio de Arquitectos de Mexicali. Nos hicimos llamar JOVARC MXL para que nos identifiquen de una manera más rápida. Somos un grupo de jóvenes que buscan mejorar la calidad urbana de nuestra ciudad, así como realizar actividades en pro de nuestro crecimiento como profesionistas, como las art tags que estamos realizando. El día de hoy, y como parte de nuestras actividades, continuamos con nuestra serie de charlas, ARCTAX 2020, que tiene la intención de dar a conocer la labor profesional de arquitectos a los jóvenes para adquirir mayores conocimientos a través de su experiencia y continuar actualizándonos. Hoy tenemos el honor de presentarles al arquitecto Jorge Arvizu, uno de los fundadores de Estudio MMX en 2010, junto con Ignacio del Río, Emanuel Ramírez y Diego Ricaldo. Estudio MMX se enfoca en los procesos de diseño para las diversas escalas del territorio. Busca una práctica de colaboración que promueva una dinámica colectiva participativa. La oficina desarrolla propuestas cuyos territorios varían desde el diseño e instalaciones hasta la arquitectura y el urbanismo. El estudio ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales, entre los cuales se encuentran la Bienal Latinoamericana en Pamplona, España, el Premio CEMEX por Mejor Vivienda Nacional e Internacional y el Design Vanguard 2012 de Architectural Record, entre otros. Sus proyectos se han expuesto en galerías y museos tales como el Museo Franz Mayer en Ciudad de México, el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia, The Storefront for Art and Architecture en Nueva York y el Museo de Moda MUDE en la Trienal de Lisboa, Portugal, por mencionar algunos. Los dejamos con nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, arquitecto. Tenía el mute. De repente se metieron mucho los perros. Aquí está mi perro en la puerta y ahorita ya se lo van a llevar para que no nos interrumpa. Pues muchas gracias por la invitación y la presentación, Noé. A ver, pues voy a compartir la pantalla. Bueno, acá nos acomodamos. Está también, estoy yo como representando a MMX, a los socios, pero también está Armando Palacios, que ahorita ya apagó su cámara, pero pues es parte importante de MMX y también, Armando, si quieres agregar algo, si ves que se me va algo y quieres agregarlo, pues estaría buenísimo. Sí, claro. A ver. Bueno, pues originalmente somos 4 socios los que fundamos este estudio con la idea de sumar nuestro amor a la arquitectura y crear arquitectura de calidad, ¿no? Coincidimos todos en algunos trabajos y así es como nos conocimos, haciendo arquitectura. Y así como empezamos siendo 4, pues reconocemos que la suma de otros elementos le da fuerza a las ideas, ¿no? Siempre pensamos que 2 son más que 1 y así, conforme se vayan sumando los integrantes del equipo, pues se le aportan a cada uno de los proyectos. Esta es una imagen de la fachada de nuestra oficina, que cada año pintamos de diferente color la puerta. Este año es negra. Pues no sé si tenga que ver algo con esto que está pasando tan fuerte, pero sí, cada color que asignamos tiene un detalle muy importante en el año que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, la segunda puerta, que fue como un gris y un azul más oscuro, más triste, nos fue medio mal. Y al siguiente año que la pintamos dorada, el mejor año que nos ha ido. Y así, ¿no? Y un día ya descarapelamos la puerta porque ya eran muchas capas y nos encontramos con otra historia. Entonces, es un poco un ejercicio de la democracia que intentamos ejercer en la oficina, donde cada año se hace una votación a ver qué color de puerta queda entre todos los integrantes del equipo y pues así nos aguantamos aunque no nos guste. Creemos mucho en ese trabajo colaborativo
en el que eh, eh, mucha gente participe de los proyectos, ¿no? Muchas veces, entre tanta gente no se anima pocas personas a aventar sus ideas, pero de repente hay un comentario que se detona una cadenita a, a los otros arquitectos o a los socios que generan nuevas ideas, ¿no? Es muy chistoso cómo sucede esto, que, que cada participación cuenta mucho. Y bueno, creemos en muchas escalas. Desde que hicimos la oficina, eh, pensamos que nos gusta trabajar desde objetos hasta proyectos urbanos y no encontramos una división entre ellos, ¿no? O sea, casi el mismo sistema que se usa para diseñar una casa lo podemos aplicar para diseñar una ciudad. Entonces, proyectos desde instalaciones, como esta que es en una galería de arte para un evento de modas, eh, proyectos de vivienda en diferentes lugares de la República, eh, proyectos de vivienda multifamiliar, también en diferentes lugares de la República. Este es un ejemplo que está en la Ciudad de México. Eh, Proyectos pues, de espacio urbano, eh, de lugares más públicos, donde son ejercicios muy interesantes porque de que se genera la idea que lo ves construir, pasan, pasan 3 meses. Este ejercicio fue muy rápido. Incluso la construcción que la tuvieron que levantar en 3 días fue una locura. Y proyectos urbanos como este que es en la ciudad de Medellín, donde se plantea una nueva relación con el río. En la oficina trabajamos mucho con maquetas. Creo que lo que más nos está haciendo falta ahora que no estamos ahí, que cada quien está en su casa. Hoy que platicaba con mis socios de cuándo íbamos a regresar y cómo íbamos a regresar, justo hacía esa pregunta de qué es lo que sienten que más les hace falta de la oficina. Y, y sí, bueno, pues unos decían, no, pues tener los planos físicamente para rayarlos, que cuesta mucho, estar corrigiendo ahí en el monitor. Y sí, una era pues, tener los planos y la otra es el trabajo en maquetas. ¿No? Nuestra forma de diseñar parte mucho de la maqueta, porque es la forma en la que podemos ver desde varios ángulos estos volúmenes que no engañan como un render que pues, si en el render solo enseñas lo que quieres que vea la gente. Nosotros en las maquetas volumétricas sobre todo, pues podemos analizar muchas cosas y muchas opciones y ahí mismo estar cortando el cartón y pegándolo y probar diferentes cosas, ¿no? Esta imagen es una imagen que sacamos porque en el temblor del 17 tuvimos que dejar la oficina, no por nuestro edificio, sino más bien por el edificio al lado que sí estaba muy dañado y lo tuvimos que dejar. Y, y bueno, eh, lo que les comentaba de las maquetas, cómo hacemos el ejercicio de probar cosas y lo llevamos a probar cosas a diferentes escalas. Hacemos maquetas primero de volúmenes, aunque sean edificios, y luego de detalles, y luego de pruebas, ¿no? Entonces, este video refleja un poco por eso, por lo que pasa cualquier proyecto en el que probamos con cartones, con maderas, con diferentes cosas, esas posibilidades.
Como ven, como dijo Jorge, hay maquetas de todo tipo, desde detalles, desde escalas, pruebas, diferentes materiales, como que cada maqueta tiene su propia personalidad dependiendo del ejercicio que, pues, que se quiera desarrollar en volumen. Sí. Por ejemplo, esas de las estructuras son muy útiles para nosotros entender el espacio y también para los ingenieros sepan cómo están hechas las cosas, ¿no? Luego en los planos para un ingeniero no es tan claro y estas maquetas de estructuras pues sirven mucho y ya simplemente nos ayudan a dimensionar los perfiles o las traves o columnas que se tengan que hacer. Pues qué bueno que corrió este video hace ratito que probamos, pues no corrían. A raíz de todo el trabajo que generamos en 10 años, decidimos hacer un libro después de muchos intentos en el que nos habían invitado, sentíamos que no teníamos el trabajo, y en el libro, bueno, ahorita lo vemos más adelante, este es un poco también otra parte fundamental de nuestro trabajo son los diagramas. Si bien las maquetas nos ayudan a entender los volúmenes, la posición de los edificios en un terreno, en el diagrama podemos afinar las intenciones que estamos buscando y quitar como toda la paja y reforzar qué es lo más importante para nosotros. Por eso, de repente hay unas imágenes, ahorita les voy a decir cuando aparezcan, donde son esos diagramas del proyecto, donde explican lo más importante de cada proyecto. Regresando a lo del libro, el diseñar un libro como arquitectos, no somos editores, como arquitectos pues lo vimos como un ejercicio de un proyecto, entonces solo hacer el guión y el índice implicaba un diseño como un edificio en el que pues mucha gente opinaba, se planteaban nuevas formas de organizarlo o cómo queríamos expresar nuestro trabajo de las diferentes escalas. Entonces, este croquis pues es de las primeras reuniones en donde expresamos lo que queríamos obtener del libro, ¿no? Este croquis lo que explica es cómo se organiza el libro, del centro hacia los lados, donde vemos el libro como una bitácora que la abres de un lado hacia otro, de atrás para adelante y siempre llegas al centro, ¿no? Porque en este caso es un libro, una bitácora que está muy marcado por el centro, por esa división. Y este es el índice del libro donde cada uno de estos dibujos es un diagrama, la esencia de cada uno de los proyectos. Entonces, como les decía, el libro lo que terminó representando es las bitácoras con las que trabajamos. Y si se fijan, yo en la que estoy rayando, pues es una bitácora igual. Cuando llegó la gente de Arquine a la oficina para arrancarlo del libro y vieron que todos estábamos rayando en bitácoras como estas, pues salió de ellos decir el libro puede ser una bitácora y puede por fuera ser lo más informal, que incluso así vemos nosotros nuestro trabajo, y por dentro, pues todo el trabajo más detallado, muy pensado y como de calidad, ¿no? Por eso incluso
la página en esta, la contraportada era dorada, porque decíamos, no, lo importante es adentro, no necesita ser una pasta dura, súper gruesa, que pretenda mucho, ¿no? Que sea muy llamativa, sino ser algo más informal y lo que queríamos nosotros era darle calidad al trabajo. Entonces, como les decía, pues se organiza del centro hacia los lados. Invitamos aquí a Fernanda Canales que nos ayudara a hacer toda la historia del libro, y lo que hizo ella fue hacer entrevistas y hacer unas preguntas muy claras a cada uno de los socios para ir contando la historia de nuestro trabajo. También escribió Pablo Golding, José Castillo, Elena Tudela y Phil Lenquist, un urbanista de SOEM, uno de los socios de SOEM. Y ya eso fue el trabajo del libro. No sé si alguno de ustedes lo tenga, no sé si todavía existan libros a la venta. Para nosotros fue un ejercicio de un año. Como les decía, pues terminó siendo un proyecto más. Y pues el resultado nos dejó muy contentos. A raíz del libro, se generaron para el libro estas maquetas que representan lo que les decía de los diagramas, pero en volumen, representan la esencia de cada uno de los proyectos. Y decidimos hacer estas maquetas muy puras, como más escultóricas, para representar eso, de las ideas de cada proyecto. Lo hicimos para el libro, ya las teníamos más informales de cartón o de madera, pero no tan trabajada. Pero para el libro decidimos hacer una serie de estas maquetas un poco mejores. Y ya que las vieron, nos invitaron al Museo Franz Mayer para exponer nuestras maquetas en el Festival de Mextrópoli del año pasado. Los que tengan oportunidad de conocer el museo, pues tiene este patio que es increíble, que también hemos usado en muchas referencias de proyectos, y para nosotros era pues un orgullo poder exponer en este lugar. Cuando llegamos al lugar, algo que hacemos en MMX siempre que nos invitan a un proyecto es entender muy bien el contexto. Entonces, si vamos a ver un terreno, pues vemos el clima, la relación, la topografía, y nos intentamos empapar de todo lo que lo rodea antes de aventar cualquier idea. Entonces, en las primeras visitas a la sala donde íbamos a estar, pues no encontrábamos, era un espacio cerrado, no encontramos cómo organizarnos, porque eso nos ayuda a organizar nuestros proyectos, y lo que encontramos fue este plafón es de metal, pero tienen este dibujo que se ve en la planta de arriba, y eso nos sirvió para acomodar nuestra exposición. Poca gente se dio cuenta de eso, que realmente era un trazo, no era un trazo que nosotros decidimos, sino era un trazo que tenía el plafón ya al lugar, y también correspondía con la orientación del piso. De eso pues ni nosotros lo sabíamos hasta que ya lo hicimos. Entonces se hizo esa exposición donde se presentaron esas maquetas, esta otra maqueta de un proyecto que hemos promovido por varios lugares, que se llama Circuito Jardín. Es un circuito en la Ciudad de México que queremos amarrar con zonas de la ciudad que de repente están desconectadas. Entonces era esta pieza del Circuito Jardín, las maquetas más como objetos, donde tenían la misma dimensión un proyecto urbano que una casa o unas tarjetas. Por ejemplo, es un proyecto urbano y se pierde la relación con la escala, ¿no? O sea, nada más se ven como objetos e intenciones. Ya están, claro que están agrupados, tienen un orden. Ciertos tipos de proyectos donde son volúmenes que se agregan o son sistemas que se repiten, o pues intentamos que hubiera una coherencia en esa organización.
Y en el fondo, pues proyectamos imágenes de los proyectos ya terminados y un poco el proceso, ¿no? Para que no se quedara solo en una visión de un objeto que no dice nada, sino lo que queríamos es una vez que entendieran el objeto, ya pudieran ver que eso se convertía en una casa, en un edificio o una instalación. Y aquí del primer proyecto que les voy a presentar es, es una instalación, el pabellón del eco. Creo que antes de empezar con el eco, para no echarme así de corrido solo toda la presentación, no sé si tengan algún comentario de lo que les presenté ahora, la forma de trabajar, si tengan alguna pregunta del proceso de diseño que tenemos en la oficina, estaría muy bueno rebotar con alguno de ustedes algo de lo que les presenté hasta ahora, ¿no? Que es pues, la forma en que trabajamos y el libro y la exposición que se dio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Todos tienen los micrófonos cerrados. Bueno, pues le sigo. El Museo del Eco fue uno de los primeros concursos que nos invitaron cuando nos juntamos. Invitaban, me parece que a 5 oficinas. Pues la idea es que eran jóvenes, pues jóvenes arquitectos, ¿no? Sin mucho currículum, pero con muchas ganas de hacer lectura y de explorar ideas. Entonces nos invitaron a este concurso y lo que decidimos hacer también, como les platicaba con el museo, cuando llegamos aquí al Museo del Eco, que pues, nos fuimos con todas las familias ahí a pasar un día y tratar de entender el espacio, nos pusimos a estudiar muchos manifiestos de Matías Geritz y tratar de entender qué quería expresar en ese lugar sobre pues, la arquitectura emocional, ¿no? Que la arquitectura podía transmitir más que solo funcionalidad, sino también emociones. Y algo que también vimos al estar ahí era el tema del asoleamiento. Entonces, después de estar ahí varias horas con nuestras esposas y nuestros hijos, pues decíamos, aquí necesitamos sombrear de alguna forma. Y algo que también era importante para nosotros era sumar los dos espacios, ¿no? Las oficinas y el museo, las oficinas que había hecho Fernando Romero en una adición, y pensamos que era parte del museo, había que relacionarlos más. Entonces, lo que hicimos fue crear un sistema de cuerdas entrelazadas que generaban unos cruces y armaban como unos diferentes espacios y a la vez tenían una relación con las oficinas. Como este telar, como un sistema que pudiera generar diferentes planos que se cruzaran entre ellos y amarraran con diferentes elementos del museo, haciéndole como un homenaje a la torre, que es como una escultura, y de ahí partíamos. Había diferentes puntos a los cuales nos amarrábamos. Y esto lo hicimos con 2 elementos, ¿no? Cuerdas y cadenas, que, bueno, ya es como el resultado, la sombra que se generaba. En lo que les iba a decir de las cadenas,
lo que nos ayudaron era organizar el sistema, ¿no? Saber este sistema, porque había uno más cerrado que el otro. Uno era más abierto con cuerdas más delgadas, uno más cerrado con cuerdas más gruesas. Entonces sabíamos, este sistema se coloca cada 2 eslabones, este cada 3 eslabones, y así. Entonces, nuestro principal organizador fue la misma cadena. Fue todo un rollo también tejer esta instalación. Esta fue la primera que hicimos. Ya hemos hecho varias en las que poco a poco hemos ido aprendiendo de esto, ¿no? Cómo en este tipo de proyectos el ensayar las cosas en la oficina es muy importante, en entender bien qué van a hacer para que la gente que ya llegue a colocarlo tenga bien claro qué es y cómo funciona. En este caso, una cosa que sucedió que nosotros no teníamos prevista es que las cuerdas de nequén con la lluvia trabajan, entonces se tensaban y provocaban estas curvas como parábolas, porque justo estaban tensionando la cadena hacia arriba, ¿no? Nosotros siempre veíamos como esa cadena que el peso iba a bajar y no al revés. Cuando empezó a trabajar el enequén, cambió la geometría de esos planos y jaló las cuerdas hacia arriba. Este es nuestro fotógrafo que quería, incluso en esa instalación, quería colgar gente, treparse por las cuerdas y no lo dejaron ahí en el museo. Entonces, pues lo que mayor pudo fue jugar con las sombras de esta manera. Y sí era muy interesante el efecto de las sombras. O sea, al final sí se logró generar un plano de sombra con estas texturas. Y bueno, lo de el manifiesto de Matías Geritz de las emociones que pueden provocar un espacio, pues nosotros al encontrarnos con esta situación, pues entendíamos, ¿no? Que modificamos el espacio, rodeábamos las cuerdas para llegarle de una forma diferente a la torre y pues eso fue este proyecto. Aquí, ¿se anima alguien a hacer alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo escogieron o por qué escogieron esos materiales? O sea, ¿por qué escogieron el nequén y pues los eslabones? Como parte del estudio de Matías Geritz y tratar de representar su trabajo en la instalación arquitectónica, encontramos que hacía muchos trabajos con enequén también, como unos cuadros y unos tejidos de enequén, y eso lo usamos para justificar el uso del enequén. Y los eslabones, nos gustaba la relación de los materiales, algo muy duro y algo más suave. Nos gustaba esa relación y también necesitábamos algo que resistiera mucho y que nos ayudara a organizar el sistema, ¿no? Que permitiera pasar las cuerdas y que no estuvieran bailando. Entonces, pues esa combinación funcionó muy bien. Hay una pregunta aquí en el chat, Jorge. Dice, ¿colaboraron con alguien a la hora de la instalación o ustedes se encargan de todo el proceso? En la instalación, trabajamos con un equipo con el que hemos trabajado en otros proyectos, pero se encargan de hacer instalaciones de proyectos, de museos, sobre todo. Nosotros estamos muy presentes en el trazo, en este tipo de proyectos, así como en las construcciones de edificios estamos ahí supervisando que se transmita bien la información que dicen los planos. En estamos repasando el trazo y estas personas que pues, saben hacer ese tipo de cosas, tienen mucha gente que puede
hacer las cosas más rápido, pues nos ayudan a hacer la instalación, ¿no? Nosotros solo coordinamos, el contrato ya es directo del museo con esta gente que se dedica a hacer instalaciones de museos. Este proyecto es una casa que está en Coyoacán, que es una situación muy curiosa porque es una casa dúplex, pues, donde vive la familia, una familia joven con unos hijos chicos y el papá, ¿no? Entonces tenían el terreno compartido y querían hacerse juntos una casa. Lo que pues, se representa la maqueta es cómo fuimos agregando volúmenes, como un juego de Jenga que se va sobreponiendo en este juego como de piezas donde se van saltando los huecos y se fue agregando hasta llegar al tercer nivel, con un patio que organizaba todo y del cual se podían ver diferentes espacios. Esta es la zona en donde está esta casa, que es en Coyoacán, que lo que les platicaba es que tenían el terreno las dos familias y querían construirse su casa, pero en esta zona no permiten a casas tan chiquitas, ¿no? En terrenos de este tamaño. O sea, lo que me refiero es, solo tenían el uso de suelo para hacer una casa en ese terreno, no podían hacer dos. Por eso se hizo una mezcla de las dos casas para que pareciera una, pero que funcionaran independiente. Y todo se organizara desde el espacio central y se pudieran tener esas vistas a diferentes terrazas y jardines, como siempre cruzadas. Desde la calle, pues no se entiende que son dos casas, pero ahí desde ahí ya se dividen las casas y cada una tiene su entrada. Es una imagen desde el patio central donde les decía lo que les comentaba, como esas vistas a diferentes terrazas en otros niveles que se van conectando. Y en la parte de atrás, pues, es bastante más sólida, donde apenas se alcanza a percibir un diseño en las ventanas. Nos queríamos abocinar como un detalle. Y tuvimos la suerte de trabajar con un superconstructor. Esta casa la construyeron CM2, que lograron una muy buena calidad en el concreto. Otra cosa que hicimos para diferenciar las casas, a ver si en alguna de estas imágenes, en esta no se ve, pero la cimbra para la casa de la familia es diferente a la cimbra de la casa de los papás. Entonces el dibujo en el concreto es diferente en tamaño. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no? La casa del abuelo era una cimbra lisa y la casa de ellos era una cimbra envuelada. Y bueno, o sea, es difícil entender en qué punto se dividen las casas, hay como que estudiar las plantas, pero sí, o sea, son dos casas en una donde tienen diferentes puntos de encuentro a través de sus espacios abiertos. Y sí, justo en el centro entran. Entonces es chistoso porque nosotros del centro, pues siempre en el origen lo veíamos como un espacio ajardinado, muy verde, con un árbol enorme. Y al final lo terminaron ocupando de esta forma que pues funciona muy bien. O sea, se volvió la canchita para la familia y donde la abuela puede salir ahí a ver a los niños. Y el jardín de atrás, ese sí quedó más
con más vegetación, aunque todavía le falta crecer, pero ese quedó bastante más verde. Y bueno, y el color del concreto, en esta casa, pues probamos ese color que nos gustó mucho, a raíz de que el concreto aparente con color integral se fue volviendo más económico. Antes era muy caro, muy difícil y había pocos colores y cada vez lo utilizamos más porque las concreteras pues, han logrado sacar diferentes colores que aguanten, porque también esa era otra, ¿no? De repente se perdían los colores. Había una casa negra que cuando la terminamos era negro y al año ya había perdido el color, se había quemado y se hizo gris. Bueno, de la casa, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. ¿Sí? En cuanto a los volúmenes con los que ustedes diseñan, ¿qué tanto les afecta o les genera un cierto tipo de candado la cuestión económica? Como, por ejemplo, ustedes están hablando de que hicieron 2 casas en una, pero el cliente en este caso tenía alguna limitación en cuanto a presupuesto o fue libre. No, siempre hay. Sí, incluso las casas de lujo tienen un límite, o sea, no hay infinito ahí. Y también las casas del Infonavit en las que hemos trabajado, pues tienes un número muy acotado, nada más es entenderlo bien. En esta casa sí había un presupuesto bastante apretado. Creo que en un principio cuando propusimos concreto aparente, que sí es más caro que uno de aplanado y tabique, y revisó el constructor que diera con el presupuesto y pues sí, cuando sí dio, nosotros nos pusimos muy contentos, ¿no? Porque era algo que buscábamos. También hicimos cosas como que el enduelado que les presentaba no era con duelas, no era diferentes tablitas hechas, que también hemos hecho muchas casas así, pero eso es más caro que poner un panel de MDF ranurado, que más bien pues es otro tratamiento, es una cimbra más económica y tiene las rayitas como si fuera un enduelado. Entonces, como haciendo cositas así, logramos apretar el presupuesto a que diera con lo que ellos tenían pensado. Y sí, o sea, desde un principio se trabajó a la par con el constructor para que no nos saliéramos de presupuesto, ¿no? Y todo lo que se planteara en acabados, desde grifería, pues diera con lo que ellos tenían. A ver, este es un edificio que está en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, ya un edificio de departamentos, donde pues, es la misma clienta que el que les enseñé al principio de unos departamentos que entras en diagonal, que tienen como unas fachadas así inclinadas. Es la misma clienta, donde pues, también nos deja explorar bastante. Y la clienta tenía un socio, que era el constructor y un desarrollador, que la imagen de la maqueta de arriba, o sea, la parte de arriba de esa maqueta es medio lo que él quería, como que su diseño ya muy trabajado y eficiente y casi llegó con ese croquis de, pues esto funciona bien. Y nosotros traducimos esos volúmenes a una fragmentación porque lo que buscábamos nosotros era poder abrir el edificio, no solo tener patios cerrados, sino abrir el edificio hacia la calle. Entonces, como les decía, pues en el diagrama del edificio, casi el logo de la playera de este proyecto, pues era eso, tener una relación directa con la calle en una colonia que
que se vive mucho la calle, o sea, hay mucha vida peatonal, pues pensábamos que podía haber como esa grieta que se metiera al edificio y tuviera diferentes espacios dentro ya del edificio, espacios públicos. Es la zona, es la colonia Juárez, está muy, muy cerquita de Reforma, para los que ubiquen, y es una colonia que pues ahorita está creciendo mucho. Entonces, desde la calle, pues se ve como si fueran dos torres por la que hay un hueco que se puede entrar. Y en este caso, pues tenían un local que rentaban, que tuvimos suerte que lo rentaran para las bicicletas. Lo diseñaron aquí Pablo Pérez Palacios. Entonces les quedó muy bien. Nosotros solo hicimos el edificio, ellos terminaron el local. Y bueno, pues le da más vida al edificio, más vida de lo que nosotros buscábamos, como ese uso de la gente más en la fachada. Ya son los departamentos como quedaron, la planta y la relación con el exterior y también pues la relación con la planta de azoteas. También la idea es que lo mismo que sucedía abajo, hubiera unas terrazas que todos pudieran utilizar. Al final, los clientes, pues ya cuando empezaron a vender el edificio, como que la idea de la seguridad en la Ciudad de México es muy importante, le pusieron una puerta. Aún creemos que algún día esta puerta pueda no existir, pero por lo pronto, pues tiene esta puerta por la cual, digo, aquí se ve muy, muy ciega, pero si se ve de lado, funcionan como persianas que te puedes asomar al espacio interior, a este corredor, pasillos, son los diferentes pasillos y los patios. Hay algunos puntos donde la grieta se cierra muchísimo, apenas, como en una de las imágenes anteriores, apenas pasas por un callejoncito y llegas a otro punto que se abre. Y también se buscaba que cada departamento tuviera alguna zona cercana verde, o sea, como su pequeña terraza y las terrazas comunes allá abajo. Por ejemplo, estas que están acá arriba, ¿no? Estos sí tenían terraza, estos tenían este balconcito, como cosas así. Se buscaban como diferenciar y que cada uno tuviera su detalle. Bueno, preguntas del edificio. Hay una pregunta de Beatriz Villegas, Jorge, que dice, si hemos tenido clientes que ya tengan ideas preconcebidas de su casa o de algún proyecto y que no nos permitan aportar ideas, y eso cómo se ha abordado. Ah, ok. Sí, es como mucha labor. De convencimiento. Sí. Cuando daba clases a los alumnos les decía, ¿no? Que no salieran luego a poner sus oficinas, porque muy probablemente su primera chamba, que sea la tía que le pide que le arregle el baño, pues le va a imponer su idea, ¿no? Y no va a como desarrollar su trabajo y darle fuerza y convencer, ¿no? Porque sí es mucho eso. Nosotros tampoco nos cerramos a decir, esta es la idea y se aguanta el cliente y como somos artistas así funciona, ¿no? Nosotros vemos el trabajo como una colaboración entre nosotros, el cliente o las instancias gubernamentales, o sea, interviene mucha gente y funcionamos más como orquestadores de intentar sumar todo. Entonces, pues al final sí queremos que la cliente esté contenta,
y tampoco queremos hacer tal cual lo que nos da con una imagen que posiblemente vio en una revista o refiriéndome a las casas, ¿no? O sea, queremos entender qué es lo que le gusta de esa imagen o qué es lo que le gusta de esa casa que vio y nos lleva a que la conozcamos, para eso transformarlo, ¿no? Así como hacemos un análisis profundo en cada proyecto, en el contexto, en una situación de una casa, pues también intentamos hacerla de psicólogos para ver qué es lo que está buscando la persona. Y muchas veces como con ese diálogo entre cliente y arquitecto y trabajo de convencimiento, pues llegamos a ese punto medio donde logramos satisfacer lo que ellos quieren y también nosotros estamos a gusto con lo que estamos proponiendo. Pero sí, pues sí, es muy delicado cuando pesa mucho el cliente y sabe lo que quiere y muchas veces ya solo quiere un ingeniero constructor, pero hasta ahora hemos logrado convencer a la mayoría. De este proyecto, los Jardines Centrales de Jojutla, es un proyecto que salió después del sismo del 17. Cuando fue el sismo, nos encontramos como con el caos y las ganas de ayudar por muchos lados. Nos invitaron a varios lugares, fuimos a Malinalco, en la Ciudad de México estuvimos ayudando, pero ahí sentíamos que ya había demasiada ayuda y de repente detectamos que uno de los estados más afectados fue el estado de Morelos y dentro del estado de Morelos la ciudad de Jojutla pues fue la donde pues, más duro les pegó. Sí, cuando llegamos ahí a Jojutla, pues nos encontramos con pues, todo destruido, ¿no? Aparte, como una situación muy complicada con la seguridad. Pero bueno, decidimos concentrar nuestros esfuerzos para ayudar acá, sumarnos al grupo de arquitectos que estaba participando y nuestra participación fue de diferentes maneras. Una fue haciendo casas para la gente, haciendo proyectos para ayudarle a la gente a las que les daban las tarjetas con dinero y tenían que ir a la casa de materiales. En eso sí los apoyamos, pero también nos sumamos a los proyectos públicos, ¿no? De espacio público, donde entendíamos que el beneficiar en un lugar a esta comunidad, pues beneficiamos a mucho más gente. Las acciones en este municipio fueron muy rápidas, luego llegó el ejército a tirar todo lo que estaba medio caído, a limpiar las zonas y la gente, pues, cómo estuvo habitando en estos campamentos por mucho tiempo. Y pues esta era la situación. Por suerte, a la hora que se detectaron diferentes proyectos a desarrollar, a nosotros nos asignaron el Zócalo de la ciudad de Jojutla, que tenía, las afectaciones eran más en el Palacio Municipal y lo que había en la plaza, fuera de lo que se había caído, esto es lo del Palacio Municipal, pero fuera de lo que se había caído, pues también era una plaza que no estaba muy bien organizada. Lo primero que detectamos es cómo en estos lugares cada gobierno que llega quiere hacer su monumento o su acción, pero está completamente desligada de la plaza, ¿no? Como falta ese reconocimiento que es solo una acción en la que
convive toda la gente y la tienen que leer como eso, no un solo ejercicio que se pueda repetir, pero que tenga una sola identidad. Esta era pues la identidad que tenía la plaza, una mezcla de todo y rodeado por ese tipo de comercios. Estaba el Palacio Municipal, luego una plaza dura donde había una escultura y otras acciones por acá. Y lo que decidimos nosotros fue eliminar esas dos piezas, conformar este nuevo espacio como articulador que juntara estas 3 acciones y en el fondo crear un kiosco que fuera un espacio más lúdico para los niños, que ya anteriormente le daban ese uso. O sea, era una zona donde se juntaban más, entiendo que se juntaban los niños, o era una zona un poquito más privada que el resto de la Plaza del Zócalo. Entonces, fue nuestra manera de amarrar, organizar la plaza y que se entendiera como una sola identidad y que la gente se pudiera apropiar de esa identidad y de esa plaza. Algo que fue muy interesante en este proyecto fue la participación de la gente, porque si bien estos proyectos se hacen muy rápido y no hay mucho tiempo de hacer sociabilización, la primera acción que propusimos un poco también tiene que ver con la pregunta anterior de la casa, de las ideas que tiene cada gente de su casa. Pues había un grupo de personas que ya tenían una idea para esta plaza, ¿no? Cuando tuvieran dinero y fueran a hacer un proyecto, ya tenían como qué querían. Entonces, la primera idea que propusimos, pues luego fue rechazada, ¿no? Entre los arquitectos de la ciudad y la gente, se rechazó. Entonces hubo mucha labor de sentarse con la gente para ver qué querían y entender verdaderamente qué querían, no solo que nos dijeran, mira, aquí está mi proyecto, ya quiero que hagan los planitos para que lo construyan. Sino era darle vueltas y vueltas y qué quieren, y qué quieren, y qué quieren, cómo lo quieren. Entonces, pues así es como se desarrolló el proyecto. A mí se me hace súper importante la parte de sociabilización, para que la gente sienta suyo el proyecto y no solo sea una imposición de los arquitectos o los políticos del momento. Muy cerca de aquí, la ex hacienda Ixtoluca, nos sirvió de referencia como lo que tiene la gente o que está familiarizado son con los arcos de todas estas haciendas. Entonces, pues partimos de esto, de repetir, o sea, cuando se repensó el proyecto, de antes de hacer unas losas planas, pues fuimos a estudiar los arcos y a entender cómo funcionaban los arcos. Y sí, como la foto de la quinceañera, pues eso es un lugar que busca la gente, pues es un lugar muy bonito y una referencia para todos los demás. Entonces se creó un sistema de arcos cruzados que pudieran generar sombra y también una especie de pórtico hacia la plaza. Lo mismo con el espacio que les decía del kiosco. Estas imágenes son muy bonitas porque son del proceso de obra, tomadas con un dron y es donde podemos ver más claro lo que queríamos nosotros hacer, ¿no? Un sistema el que se cruza, que genera sombras y genera diferentes tipos de arco, de arcadas. En el espacio al centro se creó
una especie de foro para que tuvieran pues, actividades ahí de la comunidad. Y el jardín que quedó del lado izquierdo fue un jardín más silvestre. O sea, esa zona sí queríamos que tuviera sombra, pero no sombra de los arcos, sino sombra con vegetación. Y fuera un poco más silvestre, ¿no? Como su jardín. Por eso bautizamos al proyecto como Jardines Centrales de Jojutla. Y sí, estos jardines se conformaban con estas piedras y diferentes especies. También coordinamos el proyecto de paisaje con la oficina de paisaje de PAR, no sé si la conozcan, ellos ayudaron a afinar todo este proyecto. Y la arcada, ¿no? Que creo que no les había comentado al principio, pero sí, una de las intenciones era cuando se estaba ahí en una plaza tan dura, con el sol de Jojutla, de Morelos, tan fuerte, pues lo que pedía la gente era sombra, ¿no? Creo que no le llega a Mexicali, pero sí, es un sol bastante fuerte. Justo preguntan aquí, Jorge, Roberto Arellano. Ahorita vamos por la pregunta de Anaí, pero pregunta Roberto Arellano que si hubo algún rechazo frente a la masa de los arcos en Jojutla. Esto por como que las potencialidades del espacio público es la continuidad visual, dice él. Y cómo se ha repotenciado el espacio público. O sea, si la gente rechazó entonces que no hubiera tanta continuidad visual por la masa de los arcos, me imagino que esa es la pregunta de Roberto, aunque ya viendo las fotos verás que sí existe esta continuidad visual. Sí. De las primeras propuestas, o sea, el trabajo que les decía que hubo con la gente, tuvo que ver con eso, porque ya que pasamos de ser losas planas a los arcos, nuestras primeras intenciones de arcadas, sí creamos una arcada de 150 metros, ¿no? Y en esta sociabilización la gente fue de, no, es demasiado, bájenle, y lo fuimos acotando más a estos espacios. Sí, ahorita lo ven en las imágenes, pero toda la parte que es el jardín más silvestre, ahí también teníamos una propuesta de rodear todo eso con arcadas. Y lo limitamos a esto que creo que quedó muy bien. Y sí, como dice Armando, desde este ángulo se ve muy ciego, pero hay muchas otras vistas que se ve hasta el Palacio Municipal, ¿no? Depende mucho desde dónde te pares a ver la plaza. ¿Y decías que había otra pregunta, Armando? Sí, Jorge, pregunta Anaí Ramírez Luna si hemos realizado proyectos para alguna AC u ONG. Sí, Como ONG sé que está la escuela, ¿no? La escuela fue el último. sí, tenemos un proyecto ahí que nos invitaron, la organización que se llama Architectural for Humanity, que luego ya dejó de existir, pero el proyecto siguió avanzando, que es una escuela rural de arte en Canalejas, en el estado de México. La cabecera municipal de Jilotepec. Sí, pues así intentamos atender proyectos sociales. Siempre, pues dependes de quién pone el dinero para la construcción, si son cosas grandes. En ese tuvimos suerte que sí se sumaran varios y consiguieran el dinero para hacer la escuela, sí se hizo. Aquí no tenemos imágenes, pero si da tiempo, pues ahorita les enseñamos más de eso. Ahorita estamos participando en muchos proyectos de SEDATU para mejora de muchas ciudades alrededor de la República. Y
y ya, ¿no? O sea, sí, nuestro trabajo está, la mitad es obra privada y la mitad obra pública. Las ONGs fuera de la escuela no hemos tenido más acercamiento, pero creo que sí podríamos hacer más cosas, la verdad. De repente nos vemos envueltos en todos los encargos y, y sí, algo que quiere la oficina es atender esos proyectos, ¿no? Nos deberíamos dar más espacio. Como les comentaba, pues son diferentes ángulos de las arcadas. De repente hay una vista que es más cerrada y otra vista que es más abierta y al espacio del centro, ¿no? Justo al espacio del centro de un lado se ve muy cerrado y en el otro sentido se ve bastante más abierto. Este es el Zapata que estaba originalmente, que tenía pues, otra posición y aquí, después de un análisis y muchos estudios y mucha argumentación, pensamos que es el único Zapata que está viendo hacia el sur en todo Morelos. Digo, hacia el sur, hacia el norte, perdón. Normalmente el Zapata está viendo al sur. Este es el kiosco más lúdico. Les comentaba de la parte de atrás que aquí le falta que crezca la vegetación. Estas fotos se tomaron pues, casi terminando la plaza. Yo me imagino que ya después de un año estará más grandes y que en 5 años esto ya va a estar envuelto en plantas, como esas referencias que les enseñaba de la hacienda. Entonces, pues esta es la imagen como nos los encontramos después del sismo, cuando terminamos la plaza y como cuando la gente ya se toma la plaza, la hace suya y hace sus eventos, ¿no? Cuando nos mandaron esta imagen, creo que la compartieron contigo, ¿verdad? En Instagram, no sé dónde, Armando, que... Sí, la gente en Jojutla pues ha recibido muy bien el proyecto y se lo han apropiado al grado de que todo el mundo sube fotos o toda la gente que no es de Jojutla pero vive en Morelos van muy seguido y nos lo comentan en redes sociales. Entonces, pues eso demuestra que el proyecto sí tuvo un impacto positivo en la comunidad para la que fue pensado. Y ojalá con todos los proyectos pudiéramos hacer esa labor de sociabilización y trabajo con la comunidad. Muchos de los que estamos haciendo ahorita, pues no da tiempo, porque son cosas que son tan rápido que se tienen que inaugurar ya, entonces, pues se intenta ahí analizar muy rápido cómo vio la gente y qué es lo que espera. Y bueno, también algo que hace la oficina son los proyectos urbanos. No podemos evitar ver una situación sin ver la gran escala. Y aunque aquí lo presentamos después del proyecto de la plaza, fueron unas acciones que se hicieron antes de asignar los proyectos, que fue un proyecto más como un plan maestro regional para esa zona de las 4 ciudades pegadas al río de Jojutla. Les decía que es una característica de MMX siempre ver la gran escala, o sea, así como si nos piden una casa, pues vemos el contexto, vemos la colonia, vemos la ciudad y las vialidades y siempre hay ese análisis más allá. Y aquí fue de esa forma, o sea, llegamos al estado de Morelos, vimos estas situaciones, vimos Jojutla y ya que entendimos que se iba a reorganizar la ciudad de Jojutla,
pues les pedimos que no solo se quedaran con Jojutla, sino atendieran también estos otros pueblos y se hiciera este plan maestro, donde se tuviera una mejor relación con el río, que como muchos pueblos en el país, el río se le da la espalda, casi termina siendo como el río de Aguas Negras, donde todos los desechos van para allá. Y este proyecto que hacíamos pues, era justamente darle más atención al río, darle frente y aprovecharlo más. Aparte de identificar en cada uno de estos pueblos diferentes acciones. En el de Jojutla, ahí identificamos, ya no me acuerdo el número, pero aproximadamente 60 proyectos que se podían hacer, de los cuales pues, ya han hecho bastantes. No sé cuántos lleven, si 15 o 10, pero ya llevan bastantes. Sí, Jojutla ahora se ha convertido como un lugar de visita de arquitectos, ¿no? Con todo lo que hizo Kalach, Derek, pues varios despachos que han estado ahí trabajando. Y yo creo que estuvo muy bien, ¿no? El que se hiciera algo tan rápido, una acción que fue a raíz del sismo, pero se lograran hacer otro tipo de cosas para mejorar la calidad de la vida de la gente. Y bueno, aquí había un video, no sé si lo intentemos pasar o ya luego les comparten el link. Sí, No hay sí, como tú nos digas. Sí, vamos a intentarlo y me dicen aquí por el chat si se oye y se escucha bien, y si no, pues lo detenemos. ¿Qué hago? ¿Dejo de compartir? Sí, por favor, para compartir ahorita el video. Este es un video de Juan Benavides, de Filmática, que fue el último ganador de la beca Marcelo Zambrano, que es una beca muy, muy importante, y pues tuvimos el gusto de que nos hiciera este video. Si quieren, aprovechen para ver las fotos de Jojutla y con la gente interactuando en el espacio, y si quieren pueden hacer las preguntas por el chat en lo que vemos el video. ¿Quieres, si hay alguna pregunta por ahí? A ver, si pregunta Fernando Cepeda si se mantiene una filosofía o metodología ya establecida en el estudio al comienzo de desarrollar un proyecto. Que pues sí, si quieres explicarlo. Sí, algo que identificamos como con el libro y como con ese análisis de nuestro trabajo era que no había un estilo. Mucha gente es lo primero que preguntan, ¿y qué estilos son? Y no sabemos responder. O sea, lo que respondemos es, pues, hay una metodología, hay un sistema cómo abordamos los proyectos, pero al ser tanta gente, pueden ser muy diferentes. O sea, sabemos que cómo le vamos a entrar, cómo lo vamos a analizar, vamos a tratar de obtener la mayor información en el análisis antes de aventar cualquier croquis, para que ya las primeras ideas que se echen sobre la mesa ya tengan bastante información y análisis, ¿no? Entonces, sí, el análisis del sitio y de la situación y de todo es muy, muy importante. Y ya la forma de abordarlo también es como un sistema que nos ayuda a organizar nuestro trabajo y saber qué sigue. O sea, ok, entendemos que suceden estas cosas ahora, pues aventemos estos esquemas, estos volúmenes, cómo esos esquemas y volúmenes, cómo se relacionan con
con el contexto y entre ellos, y así vamos descartando ideas. Y sí, o sea, es una metodología que ya tenemos bastante pues, trabajada, y es la forma en que nos podemos comunicar los 4 socios y todo el equipo. Perfecto. Y pregunta Luis Mercado que si la casa de Coyoacán es un solo dueño, pero, o sea, predial y construcción, pero dividido en 2. Y cómo fue la dosificación del concreto, ya que como naturalmente, aunque tenga la misma dosificación, siempre cambia la humedad y los agregados, entonces cambian los colores. ¿Cómo es que se hizo entonces el colado para que tuviera pues el mismo tono? La casa sí es un predial, una toma de agua y todo eso se divide ya adentro. Lo del color del concreto, en ese caso era concreto premezclado de Cemex. Entonces, pues, siendo casi de laboratorio es muy fácil controlar. Otras casas que sí hemos hecho de color que se hace el concreto en obra, pues a la antigüita se hacen muestras y se miden cantidades y ya se hace una fórmula que se tiene que repetir. Pero en el caso sí era de Cemex, un color que ellos nos llevan para que analicemos las muestras, y ya cuando decimos ese está, y ya llega siempre a la obra con ese color. También tiene que ver, por lo que preguntabas, la humedad y las cimbras, sí, también eso puede cambiar el color, pero pues aquí sí nos pusimos en las manos del constructor y cuidaron muy bien los concretos aparentes. ¿Qué otra? Hay una pregunta de Abdiel, no sé si quieras prender tu micrófono, Abdiel, y la haces tú personalmente. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo dirías tú, describirías este proceso en la toma de decisiones? Mencionaste al inicio que, en cierta manera, la forma de trabajo es un tanto democrática, pero digamos, al ser ustedes 4 socios más todos los colaboradores, ¿cómo dirías tú que es esta toma de decisiones o este plan de tratar de machar ideas o... ¿Cómo dirías tú que ha sido este proceso en los diferentes proyectos? Sí, pues cuando estamos en el proceso de diseño, nos sentamos todos los involucrados en una mesa y es echar ideas. Y es chistoso porque de repente se diluye en quién la dijo, a ver si yo tengo la autoría o no. O sea, de repente te está gustando lo que está haciendo tu compañero, y de repente ves cómo alimentar lo que hace tu compañero, o de repente no te gusta y tratas de meter tu idea, pero todos los demás empiezan a impulsar la otra, entonces pues se van cayendo todos los demás. Es muy chistoso. Creo que como en todos estos años, como que hemos desarrollado pues esta capacidad de no engancharnos y no pelearnos con las ideas, porque así funciona, ¿no? La intención es que quede lo mejor y reconocer cuando lo que tú estás diciendo no es lo mejor, o pelear cuando lo que tú estás diciendo sí es mejor, ¿no? Nunca ha pasado que a la primera idea que se avienta es todos de acuerdo, están de acuerdo, así nos vamos por ese camino. No. Creo que hasta eso es malo, ¿no? Siempre hacemos la broma de decir, si todos están de acuerdo, algo está mal, ¿no? Alguien tiene que decir, dar el pero y que provoque argumentar más la idea o estudiarla más, o simplemente ver otras, ¿no? Sí hay un punto donde en los proyectos cuando van en una etapa más avanzada, o sea, por ejemplo, de la casa, uno de los socios va a ser el que va a estar más involucrado en la obra, más involucrado con los clientes, y de repente hay un voto de confianza de ese socio que dice, yo que he estado hablando todos los días con los clientes, sé que va por acá. Aunque el socio diga, entiendo todo lo otro, a mí también me gusta, pero vamos también a dar gusto en esto, ¿no? Entonces,
hay un punto de un voto de peso en estas decisiones, cuando el proyecto va más avanzado y tiene más elementos con que pulsar una idea. Gracias. ¿Tú no quieres agregar algo, Armando, que no te dejé? No, creo que estuvo muy bien. Dice Luis Mercado que muchas felicidades, yo creo que por Jojutla, porque es un sistema pasivo de cambio de temperatura, por tener luz-sombra, que con la vegetación y el aire puede tener hasta olor y cambio de temperatura. Dice que felicidades por eso, Luis Mercado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere prender su micrófono y hacer una pregunta? Creo que está mejor si ustedes pues, la hacen e interactúan. Hola, me llamo Abraham. Digo, ya tuve el primer contacto con Armando y con Jorge. Nada más una pequeña observación. La verdad me gusta mucho el tema de las maquetas, porque hay muchos estudios que ya no las aplican, se enfocan más en lo digital. Y la verdad, el hecho, yo creo que siempre es bueno aventarte una maqueta volumétrica, porque así te das cuenta físicamente, ¿no? Por dónde van las cosas, ¿no? Hacia dónde van encaminadas. Entonces, me gusta mucho que vayan por ese lado y pues ahora sí que no se pierda la costumbre de hacer las maquetas, ¿no? Porque de algo, por algo se hacen las maquetas volumétricas. Sí, para nosotros, como les decías, es la esencia de los proyectos, es lo que más extrañamos ahorita. Y sí, como dices, mucha gente solo usa las maquetas para ya la entrega final al cliente. Y nosotros las maquetas que le llevamos a los clientes, pues para ellos son muy feas, porque son de cartón, pero a nosotros nos sirven entender la volumetría. Y sí hemos hecho maquetas también así de presentación cuando nos las piden, pero normalmente nuestras maquetas son para entender el proyecto, no para que se vea bonito y tenga pastito y pueda vender departamentos. Y luego ya le hacemos el homenaje a la maqueta cuando la convertimos en un objeto como la exposición del museo. Eso, yo quería comentar un poco también haciendo mención a eso de las maquetas. Soy Juan de Dios Carrillo. Yo pienso que los mejores despachos que hay en la actualidad en México son despachos que continúan desarrollando maquetas y justo lo que comentas ahorita, que son para estudio, son para el despacho y son material de diseño. Conozco muchos despachos de la ciudad de Mexicali que únicamente hacen maqueta, como comentas, si el cliente lo solicita, pero no hacen maquetas de estudio. Y otra observación o comentario es, y aplaudo a tu despacho, es los croquis. No nos presentaste ningún render, nos presentaste croquis y la obra construida. Eso está padrísimo. Esa es otra cosa que tampoco se debe perder, no solo las maquetas. Las maquetas nos sirven para estudiar, para dialogar con los mismos arquitectos involucrados, los ingenieros, y eso es algo que, al menos en mi ciudad de Mexicali, se ha perdido, en conjunto con los croquis. Terminan la escuela y nadie bocetea los proyectos. En su mayoría nadie los presenta con croquis, así como tú lo has hecho ahorita. Presentan renders. Y como comentas, la maqueta y el dibujo no mienten. Eso le da mucho valor y le da peso a tu credibilidad, a tu diseño. Entonces, ese es el comentario nada más. Está padrísimo lo que nos has presentado hoy. Pues muchas gracias. Más que creo que son diagramas, que ya no me detuve ninguno, pero cada diagrama intenta representar la esencia que nos sí. Hablabas de cada proyecto. Son varias cosas, ¿no? O sea, si me regresara ahorita uno, verías la orientación, sí. Dónde está el sol, dónde están las vistas, dónde está la relación con la calle. Eso es lo que intenta representar. Que habla del lugar, además. Ajá. Y las maquetas, pues sí, las vemos como herramientas
de trabajo y lo vemos también como herramientas de construcción porque hay muchos proyectos que no son claros y aparte de lo que les comentaba que los ingenieros entienden mejor las cosas, en la obra las maquetas las dejamos ahí para que sepan pues cómo es la casa, ¿no? Y los mismos albañiles y la misma gente que está trabajando en eso, pues sabe hacia dónde va y no solo ve los planos de los ingenieros. Sí, hacemos unas maquetas ya pues, muy, muy grandes de diferentes escalas, ¿no? De 1 a 25 y de muchas, muchas escalas. Sí, de ahí como para reforzar el comentario, una pequeña anécdota. Precisamente nosotros en la universidad tuvimos un profesor que en una pequeña plática, conferencia que nos dio en la universidad, nos mostró una maqueta que había hecho para un proyecto y utilizó una cámara. La verdad no sé qué tipo de cámara es, pero es una muy, muy pequeña que utilizó para poder ver el interior de la maqueta. Entonces nos decía precisamente eso, que la maqueta pues no es solo para ver si la quieres hacer o no, o para ver qué tan bonito se ve, sino para ver el espacio. Entonces, cuando nosotros veíamos proyectado en la pantalla cómo se miraba la maqueta, realmente pues sí es como lo que realmente es una miniatura del proyecto a fin de cuentas, ¿no? Pero sí ya como poder ver la maqueta desde dentro, pues sí ayuda bastante como a entender el porqué de la maqueta. Sí, así como hay una relación muy especial entre el lápiz, y la mano y el cerebro, o sea, también como los arquitectos perciben la tercera dimensión, es muy diferente lo que se ve en la computadora a verlo en el objeto. A mí, cuando estuve dando clases, costaba mucho trabajo que los alumnos hicieran maquetas, ¿no? También ellos pensaban que solo se hacía una maqueta para la entrega final y no como en el proceso de diseño, costaba mucho trabajo convencerlos, ¿no? Y aparte, esas maquetas, cuando ya las llevaban, pues era de corte láser perfectas y no, o sea, como pedíamos justo eso, que se ensucien las manos y que construyan y entiendan la tercera dimensión desde sus manos. Sí, y es que precisamente en muchas ocasiones pasa que cuando ya estás así, bueno, generalmente más como estudiantes que nada, cuando estás haciendo la maqueta te das cuenta de que hay alguno, por lo menos 1, 2 o 3 errores en el diseño que no preveíste precisamente por eso, porque no habías visto el 3D. Es como te quedaste nada más en 2D y pues para eso también ayuda bastante. Sí, y tampoco estamos negados a todo lo digital, ¿no? O sea, sí trabajamos, al mismo tiempo que se hacen maquetas volumétricas, pues está haciendo un modelo que nos sirve para otras cosas también. O sea, utilizamos todas las herramientas que tengamos a la mano, pero sin desechar ninguna de esas más físicas. Hola, Antonio, una pregunta. ¿Aproximadamente cuánto tiempo están, por ejemplo, en la obra de la casa que presentaron, la Casa Roja? Ajá. ¿Cuánto tiempo de trabajo de diseño se llevaron y cuánto tiempo fue como en este trámite, bueno, en este ínter entre el constructor para finalizar el proyecto? Igual también en los departamentos que mencionaste, que pusieron una puerta. Ajá. ¿Como cuánto tiempo hicieron en diseño y como cuántos colaboradores participaron? Sí, a ver, primero la de la casa. La construcción de la casa, normalmente las casas se llevan 1 año y medio a que estén ya habitadas. Así fue este caso. Y en diseño, en una casa, nos llevamos de 6 meses a 10 meses. O sea, al terminar el proyecto completo, ejecutivo, a llevar como a todos los detalles. Algo que sucede también en nuestra forma de diseñar, no sé si a diferencia de otros despachos, pero nosotros le dedicamos mucho tiempo a la primera parte, a la conceptual. En esa parte es donde exploramos y dejamos descansar las ideas, luego volvemos y volvemos a darle vueltas.
a eso nos damos el lujo como de dedicarle más tiempo. La parte de desarrollo, esa tenemos que recuperar todo el tiempo invertido en el conceptual, entonces intentamos ser muy eficientes y sacarlo más rápido, ¿no? Creo que hay otros despachos que a lo mejor en una semana ya tienen la idea y la llevan esa idea a ejecutivo. Nosotros como por filosofía no nos permitimos que esa primera idea camine sin haberla puesto a prueba por un tiempo. En el edificio, el equipo de gente, bueno, en la casa era una persona, o sea, una persona y los socios que le opinamos, o un socio que lleva más de cerca ese proyecto. Y en el edificio igual, era una persona que llevó el edificio desde el diseño hasta la supervisión. También esa persona estuvo muy metida en la obra, y los socios opinando y también yendo a la supervisión, ¿no? Pero en proyectos no muy grandes puede ser una persona solita que lo lleve en todo ese tiempo. De repente en época de entrega pues, se suman los refuerzos y llegan a ser hasta 3, 4, no sé, o sea, depende. O sea, el equipo también que tenemos en la oficina nos gusta que esté muy relacionado entre ellos, que sean amigos y que puedan participar de los diferentes proyectos para que en casos de entregas fuertes puedan soltar en el proyecto que están y irse a reforzar los proyectos más urgentes. Ya, muchas gracias. ¿No? Bueno, nos preguntan también en el chat ¿qué han notado que ayuda en la fórmula para que dure el pigmento en el concreto? Yo creo que tienen que ser minerales. O sea, la fórmula es que sea de línea. Y pues, la seguridad que te puede dar un concreto premezclado de laboratorio, pues, como es el de CEMEX, pues eso es con lo que hemos trabajado y nos da tranquilidad. El ejemplo que les decía de la casa que se le acabó bajando el color, pues era un color de estos de bolsa que se le agregan mientras se hace la mezcla y se perdió. Ahorita estamos haciendo una casa con un color también negro y ese no se ha perdido. O sea, pues, tampoco somos expertos en concreto. Como en todo nos dejamos asesorar de la gente que sí sabe. Y pues así es como trabajamos. Ahorita nos recomendaron y ha funcionado muy bien el de bolsa cuando no es de alguna concretera. Bien. Bueno, nos comenta Luis Mercado. Muchas gracias, Arc. Muy buena esta ponencia. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Y Yanka Reyes dice, en los sucesos actuales, ¿hacia qué nuevos retos se van a enfrentar las oficinas jóvenes de México? Buena pregunta. Sí, pues la situación en la que estamos viviendo ahorita justo nos hace pues, cuestionarnos la forma de trabajar, ¿no? Al principio no pensábamos que logramos trabajar a distancia, pero ya llevamos 3 meses que sí logramos sacar una época muy, muy intensa de entregas y logramos sacarlo así a distancia, estar pegados en el Zoom todo el día. Entonces, pues sí, eso cambia no solo para la arquitectura, como para varios giros, el reconocer que sí se puede trabajar a distancia, ¿no? Por lo menos en mi caso, algo que no creía, pues a fuerza tuvo que funcionar. Fuera del coronavirus, algo que sucede, bueno, a nosotros nos sucede
como generación es el entender el trabajo colaborativo, ¿no? Que ya dejaron de existir las oficinas donde es una figura, un artista, un genio que dice, por aquí es, sino más esto por lo que pasamos nosotros de pasito a pasito, como trabajo duro, de mucha gente, sumar todo lo que puedan sumar las ideas de diferentes personas y entender que ya no se puede trabajar así, ¿no? De una sola persona. Y no solo involucrar más arquitectos, no diferentes disciplinas que le aporten, ¿no? Lo que les decía en la sociabilización, pues ahí hay mucha gente que no son arquitectos y que aportan muchísimo a los proyectos. Entonces, una tendencia hacia las oficinas jóvenes es sumarse entre oficinas, ser muy eficientes, porque sí, claro, si repartes los honorarios entre más personas, pues se van diluyendo, pero tienes que ser muy eficiente y muy organizado para que puedas producir cosas de mejor calidad sumando con más cabezas. Muy, muy importante. Bueno, tenemos una última pregunta que es de Sergio Alberto. Dice, ¿por qué los arcos no son de 90 grados en las arcadas en el proyecto de los jardines? Pues es un diseño, o sea, a partir de una modulación. También trabajamos mucho con eso, o sea, no aventamos rayas así sin una justificación. Entonces modulamos y trazamos una retícula en la plaza que funcionaba de esa forma, ¿no? Y hicimos el ejercicio de probar aplastarlos en un sentido y abrirlos en otro, y era más interesante que el que si fueran todos a 90 grados y sin ninguna diferencia de ningún lado. Podría ser que es el resultado de un ejercicio más formal, pero de una intención de generar diferentes relaciones con ese pórtico. Es el umbral que vas a cruzar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, no sé si tengan tiempo de contestarla porque ya les tomamos bastante tiempo también a ustedes. Usted decide. Sí, yo sí. Bien, nos pregunta Javier Reyes, en la casa CAP, ¿usaron un concreto blanco? ¿Eso encarece costos o es similar al convencional? No, sí es más caro. Ahí fue concreto, no fue de concretera, fue hecho en obra, y ahí solo mezclamos como 2/3 partes de concreto, de cemento blanco con una parte de cemento gris. Por eso no es blanco, es como gris clarito. Y sí es más caro. Ahorita no sé en cuánto está el bulto de cemento blanco y cuánto está el bulto de cemento gris, pero sí es algo más caro. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Queremos agradecerle enormemente a Estudio MX, pues en especial al arquitecto Jorge Arvizu y al arquitecto Armando Palacios, que nos estuvo ayudando también ahí en la parte técnica y resolviendo y haciendo las preguntas directamente. Les queremos hacer un pequeño agradecimiento virtual. Lo voy a compartir. Listo. Bueno, la Coordinación de Jóvenes Arquitectos de Mexicali, JOVARC MXL, agradece a Estudia MX por su invaluable participación como conferencista en Artax 2020, una iniciativa de JOVARC MXL perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali AC. Mexicali, Baja California, a 10 de junio de 2020, firman el arquitecto Juan Gualberto Amaya, que es presidente del actual Consejo Directivo,
y su servidor, el arquitecto Noé Villa, coordinador de Jóvenes Arquitectos de Mexicali. Pues no se los podremos entregar de manera física, pero se los enviaremos de manera virtual, al menos para agradecerles un poco de aceptar la participación, de aceptar participar con nosotros. Y pues de mi parte les reconozco bastante su trabajo. Me gusta mucho el hecho de que utilizan o realmente hacen que se cumpla la función de la arquitectura, que es pues ahora sí que servir para lo que ha sido creado, y más que nada lograr que la comunidad los adopte, sobre todo en los espacios públicos. Que era lo que comentaba hace rato, que es una de las grandes intenciones que tienen ustedes como estudio. Entonces eso, el lograr que esa interacción entre el público y la arquitectura, pues es bastante reconocible. Entonces de mi parte, pues muchas gracias, y por la coordinación también agradecemos el que se hayan tomado el tiempo también de participar y de asistir, porque sí, ya les robamos casi 2 horas. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Noé. Estuvo padre verlos así, a través de esto. Sí, bueno, por último, nos gustaría tomar una fotografía de todos los presentes. No sé si quisieran prender sus cámaras, el que esté en disposición de hacerlo. Sí, anímense. De perdida por digital. Sí, vamos a tomar 2 porque creo que no alcanzan en la pantalla todos. Entonces, a la oportunidad de que vayan prendiendo. Denme un segundito nada más. Todos salen así. Muy bien. Vamos a ver cómo en las clases de mis hijos, siempre así el profesor está de prenda cámara y nadie quiere, y ya se levantan así con unos lentes, abajo de la cobija. Y el pelo así. Sí, la mayoría. Bueno, voy a contar de 5 para atrás para tomar la primera fotografía. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, denme un segundito para tomar la siguiente. Ok, de nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por asistir, tanto a ustedes como al resto del público. Y los invitamos pues a nuestras siguientes charlas de ArcTags 2020, que las transmitimos cada miércoles en el mismo horario, es a las 6 p.m. en Mexicali y a las 8 p.m. Centro, para los que gusten asistir. Y pues estén pendientes de nuestras redes sociales. Tanto este video como los anteriores los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, y publicamos en Facebook el enlace para que puedan ver, pues para que estén pendientes por si se perdieron algunas. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Armando, Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Arriba Mexicali. Arriba.